Muy bien, vamos a hablar ahora del concepto, más bien del tema de electrostática, ¿verdad? Que a su vez está dentro de una rama de la física con un nombre que nos resulta familiar, electricidad o electromagnetismo. Y vaya que pues la electricidad es un concepto muy utilizado en la vida cotidiana, pero es algo que se estudia o es parte del objeto de estudio de la física. Y bueno, pues aquí podríamos poner muchísimos ejemplos de la vida cotidiana de electricidad. Lo que trato de decir como introducción es que, pues la verdad es que hemos sacado mucho provecho a partir de este conocimiento y después de, digamos, el control de este fenómeno físico que tiene que ver con la electricidad. Pero vamos a ver el concepto fundamental de la electricidad y aquí se van relacionando uno a uno diferentes conceptos de la electricidad. El concepto fundamental de electricidad del que vamos a hablar a continuación es el concepto de carga. Para hablar de este concepto, el concepto de carga, pues me voy a remitir o voy a hacer mención de una situación que hace tiempo, vamos a decir en mi infancia, en la infancia tal vez de algunas generaciones posteriores a la mía y de muchas anteriores a la mía, era muy común. Algo que tal vez ahora con el uso de los celulares y las tabletas, pues bueno, tal vez ya no sea tan conocido. Bueno, cuando yo era niño, igual que muchos otros niños de mi tiempo, y nos aburríamos en la clase, como sigue sucediendo en este tiempo, y en ausencia de celulares y de tabletas, uno, entre otras cosas, alguno tal vez estaba haciendo dibujos en su cuaderno, algunos tal vez para desaburrirnos hacíamos lo siguiente: de una hoja de cuaderno, la arrancábamos y a su vez le quitábamos las orillitas, las barbitas, como le decimos, o simple y sencillamente rompíamos esa hoja y de ahí sacábamos pequeños pedacitos de hoja. Y bueno, incluso yo pude hacerlo. Actualmente no podría hacerlo, pero bueno, tú podrías repetir ese experimento. ¿A qué me refiero? Bueno, lo que hacíamos era frotar una regla de plástico con nuestro cabello, por eso decía yo que actualmente ya no lo podría hacer, ¿verdad? Y acercábamos esa regla hacia esos pedacitos de papel. ¿Y qué se observaba con esos pedacitos de papel? Que se pegaban a la regla, ¿no? Aquí tengo una imagen de la situación, ¿verdad? Para que sea un poquito más todavía claro de entender. Eh, Desconozco si lo seguirán haciendo actualmente los niños, ¿verdad? Bueno, a veces incluso antes de que la regla tocara las hojas de papel, los pequeños pedazos de papel se levantaban y se pegaban a esa regla, ¿verdad? Entonces ahí vemos que de alguna manera esa regla ejerce una fuerza de atracción sobre esos pequeños hojas de papel. Este no es un fenómeno que se observó recientemente. La verdad es que un fenómeno muy parecido a este, prácticamente análogo a este, se observó hace siglos. Siglos antes de Cristo ya se había observado este fenómeno con diferentes materiales, ¿verdad? No creo que hayan habido reglas graduadas ni que se utilizaran las mismas unidades de longitud en aquellos tiempos, pero el experimento se hacía con ámbar y pedacitos de hojas de árbol. Y lo que se notaba también era que al frotar el ámbar atraía a esas hojas secas. En particular, se habla de que eran hojas secas. ¿Y por qué nos referimos a esto? Pues resulta que nada más y nada menos la palabra ámbar en ese tiempo en griego era electrón. Así que electrón, que de ahí se derivan la palabra electrostática, electricidad, etcétera, simple y sencillamente su raíz es ámbar por este experimento, ¿verdad? Entonces, actualmente ya diríamos, la regla, lo que hacemos al frotar esa regla con el cabello es cargar a la regla. ¿Pero por qué se carga? Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo. Actualmente sabemos que hay dos tipos de cargas, solo dos tipos de cargas. ¿Y cómo podemos establecer que solo hay dos tipos de carga? Bueno, la verdad es que pues esto se hace de una manera casi podríamos decir rutinaria en los laboratorios de física, con una actividad muy sencilla, muy simple. Usualmente se trabajan con dos pares de materiales, ¿verdad? Por un lado, seda y vidrio,
y por otro lado piel de gato, va a trabajar con una barra de bonita, que es un tipo de plástico muy duro. Entonces, prácticamente de lo que la primera parte de la actividad sería cargar tanto la varilla de vidrio como la de bonita. ¿Y cómo se cargan? Pues ya lo explicábamos, al frotar, por la acción de frotar la seda con el vidrio o la piel de gato con la bonita, automáticamente de esa manera cargamos ambas barras. Y ya de ahí, de alguna manera, vamos hablando del primer tipo, de la primera forma de cargar, ¿verdad?, eléctricamente un objeto por fricción o frotamiento. Además de estos materiales, se necesitaría una esfera de una madera muy ligera. Eh, Usualmente se menciona como material médula de saúco y pintada con pintura metálica. Y aparte necesitamos un marco del cual podamos colgar dicha esfera, ¿verdad? Podría ser un soporte universal. Bueno, algo así, ¿verdad? Una esfera de madera ligera pintada de pintura metálica, ¿verdad? Como habíamos descrito. Bueno, entonces ya previamente hemos cargado nuestras barras, tanto la de vidrio como la de bonita, con los materiales respectivos, y la actividad continuaría con tocar, bueno, por separado vamos a trabajar primero con un material, luego con el otro, tocar, por ejemplo, con la barra de vidrio la esfera de médula de Sauco, ¿verdad? Y bueno, al hacer esto, esa esfera también se cargaría eléctricamente y se cargaría con el mismo tipo de carga que tenía la varilla de vidrio. Bueno, y ahí ya estamos hablando de la segunda forma de cargar eléctricamente un cuerpo. La primera era por frotamiento o fricción. Esta sería una carga por contacto. Entonces se cargan por contacto con el mismo tipo de carga, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo demostraríamos que ambas barras están cargadas, pero con cargas diferentes, ¿verdad? Bueno, una vez que ya está cargada esa barra, con cualquiera de las dos barras que hemos mencionado, ¿qué pasa o qué se observaría si acercamos las barras de tanto la de vidrio como como la de bonita? Bueno, veríamos que hay una fuerza de repulsión, es decir, como que la esfera que está colgando se aleja de las barras, de las respectivas barras, ¿no? Algo así. Siempre y cuando, eh, en el primer caso, en la imagen de arriba, ¿verdad? Me refiero a esta, siempre y cuando, en este caso, la barra, la esfera que cuelga, perdón, la hubiéramos puesto en contacto precisamente con la varilla de vidrio, ¿sí? Y en este caso, la esfera que cuelga antes ya la hubiéramos puesto en contacto con la barra de bonita, previamente frotada con la piel de gato. Esta sería la primera parte de la actividad. Entonces, de aquí, entonces estamos diciendo, en el caso de arriba, la esfera que cuelga tiene la misma carga que la barra de vidrio, me refiero a este caso, y en el caso de abajo, ambos cuerpos, la varilla de bonita y la esfera, tienen el mismo tipo de cargas. Y ya de aquí estamos observando que las cargas iguales se repelen, ¿verdad? Es la primera regla de la electrostática. Bueno, ahora, esto también lo podríamos notar si en lugar de tener una esfera colgada tuviéramos un par de esferas y ambas las tocáramos con la misma barra, ¿verdad? Algo así, ¿sí? O sea, para cargarlas las dos con el mismo tipo de carga. Ya sea que las dos las toquemos con la barra de vidrio o las dos las toquemos con la barra de bonita. En ambos casos observaríamos un fenómeno muy similar. Observaríamos que esas esferas, al ser muy ligeras, pues se van a separar y de esa manera se manifiesta que entre ambas hay una fuerza de repulsión y se confirma esa misma idea, ¿verdad? Cargas iguales se repelen. Entonces, hasta este momento realmente no hemos demostrado que hay dos tipos de cargas. Aparentemente pasa exactamente lo mismo. Y no, aparentemente, realmente estamos viendo que pasa lo mismo al trabajar con el vidrio o con la ebonita, ¿verdad? Pero, bueno, lo más interesante o lo que yo considero más interesante es lo que voy a mencionar a continuación. ¿Y qué pasaría si una de las esferas que cuelga la tocamos, la ponemos en contacto con la barra de vidrio y la otra esfera con la barra de bonita? Algo así. Una esfera con una barra,
la otra esfera con el otro material. Recordemos, estamos considerando que siempre que ponemos en contacto esas barras con esas esferas, previamente estuvieron cargadas y siempre con el mismo material. La barra de vidrio siempre con la seda, la ebonita siempre cargada al frotarla con la piel de gato. ¿Qué observaríamos? Que en este caso, todos los casos anteriores siempre hablamos de que se producía una fuerza de repulsión. Ahora no. Ahora observaríamos que entre ambas esferas, perdón, que cuelgan, observaríamos una fuerza de atracción, ¿verdad? Una cosa como esta. Y bueno, ese sencillo experimento lo utilizó Benjamin Franklin para poder establecer una convención con respecto a las cargas. Entonces, podríamos probar otro conjunto de materiales. La verdad es que la historia que yo mencionaba de que se frotaba el ámbar para atraer hojas secas de árbol, en realidad con el paso del tiempo se siguieron probando más y más materiales, ¿verdad? Y tal vez esto que simple y sencillamente en lo cual estableció ya una convención Benjamin Franklin, alguien más ya lo había observado. Y podríamos estar probando más y más materiales y siempre vamos a encontrar situaciones semejantes. ¿A qué me refiero? Volvamos otra vez al caso de que tengo solo una esfera que cuelga. Pensemos que tenemos un par de esferas pero separadas, en marcos distintos. Una esfera la cargué con la barra de bonita o de plástico duro y la otra esfera por separado la cargué al ponerla en contacto con la barra de vidrio. Yo podría probar un tercer material, ¿sí? Mm, Podemos hablar de muchos materiales, pero voy a encontrar que ese material atrae a una, o si es que atrae a una de las barras, de las esferas, va a repeler a la otra, ¿sí? Entonces, y al contrario, si repelía la primera, entonces va a atraer a la segunda. Pero no vamos a encontrar un material que atraiga las dos esferas que fueron cargadas con los materiales distintos o que repela las dos esferas, lo cual demostraría que hay otros tipos de carga, ¿verdad? Siempre van a atraer a una o a repeler a la otra. Entonces, ya habíamos dicho, cargas iguales se repelen. Ahorita estamos viendo que cargas diferentes se atraen, ¿verdad? Entonces, aquí ya podemos establecer una convención, a cada una de las cargas llamarles de alguna forma. ¿Y cómo distinguirlas? En realidad, solo simple y sencillamente son cargas, solo que, bueno, pues se utilizó un lenguaje matemático y se utilizó un signo, que la verdad puede ser un poco confuso ese signo. En realidad podríamos haberle llamado carga A y carga B, pero pues le llamamos carga positiva y carga negativa. Entonces, si o otro tercer material, pruebo otro material frotado también con otro material, acerco a una barra, la barra positiva y noto que la repele, entonces automáticamente ese material que estoy acercando tiene carga positiva, ¿sí? Porque las cargas iguales se repelen. Y notaríamos que a la carga negativa, a la esfera cargada negativamente la va a atraer, ¿verdad? O si atrae a la carga positiva esa barra, entonces quiere decir que esa barra está cargada negativamente porque cargas diferentes se atraen. O sea que cualquier cuerpo cargado o va a tener una carga como la que tiene el vidrio o como la que tiene la ebonita, por lo tanto, o tendría carga positiva o negativa, pero ¿cuál es cuál? Bueno, la verdad es que es una convención completamente arbitraria y de esa convención nos lleva hasta la conclusión de que los electrones tienen carga negativa y los protones carga positiva. Si se hubiera establecido la convención contraria, porque solo hay dos posibles convenciones, ya estamos diciendo que a un tipo de carga le vamos a llamar positivo y al otro negativo, pero si se hubiera establecido la convención contraria, actualmente diríamos que los electrones tienen carga positiva y los protones tienen carga negativa. O sea, fue cuestión de pura convención. Entonces, Benjamin Franklin fue el que estableció esa convención y él dijo que los cuerpos que tienen la carga como la que adquiere el vidrio cuando se frota con la seda, tienen carga positiva. ¿Por qué? Por mera convención. ¿Sí? Se le pudo haber ocurrido lo contrario, ¿verdad? Entonces, estos tienen carga positiva por convención, de manera arbitraria. Y los cuerpos que tienen una carga como la ebonita frotada con la piel de gato,
tiene una carga negativa, ¿verdad? Bueno, pues a partir de esto ya también podemos establecer la primera ley de la electrostática. ¿Cuál es esa primera ley de la electrostática? Bueno, ahorita pongo el texto, pero ya la hemos estado mencionando. Cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Ahí tenemos el enunciado de la primera ley de la electrostática. Ya lo hemos repetido varias veces. Las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo contrario se atraen. Que la verdad eso de signo puede, la verdad, transmitir ideas incorrectas. El signo bueno fue la forma de distinguir a un tipo del otro. Desde mi humilde punto de vista, más precisamente esa ley debería ser las cargas del mismo tipo se repelen y las cargas de tipo diferente se atraen, ¿verdad? Porque, ¿por qué asociar un signo a un tipo? Pero en fin. Bueno, y también a todo esto no hemos definido también qué es la electrostática, qué estudia la electrostática, pues precisamente habla de las cargas eléctricas, ¿verdad? Que ya, propiamente también no lo hemos definido, pero la electrostática es la rama de la física que se encarga del estudio de las cargas eléctricas en reposo. ¿Sí? Y es que una carga eléctrica, pues precisamente llegamos a ese punto en el que el concepto fundamental tal vez sea el más difícil de definir, ¿no? Entonces ahorita vamos a decirlo así, como se suele decir, las cargas eléctricas es una propiedad inherente a la materia, es algo que tiene la materia. Pero ¿de dónde viene esa propiedad? De cómo están formados los átomos, ¿verdad? Como cuál es la estructura de los átomos. Pero siempre vamos a llegar a un punto en el que pues prácticamente la respuesta va a ser porque sí. O sea, es a lo que nos referimos con esa expresión, es una propiedad inherente a la materia. También, por cierto, al proceso de cargar a un cuerpo, que ya hablamos de dos formas, frotamiento y contacto, también se le llama electrificación. Entonces, se está electrificando o cargando la barra, se puede decir. Aunque bueno, depende de dónde estemos, en donde nos encontramos nosotros es más común utilizar la expresión, el proceso de cargar algo, ¿verdad? Se puede cargar algo por frotamiento o por contacto, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces hablamos ¿y de dónde viene esa propiedad de la materia? De la estructura de los átomos y de las partículas de las partículas subatómicas que conforman a la materia. Solo que para el tiempo de Franklin, pues el concepto de partículas subatómicas, pues era completamente ajeno. Así que, ¿cómo explicaba Benjamin Franklin el proceso de cargar a un objeto? Bueno, él consideraba que los cuerpos, la materia, tienen una sustancia que fluye de unos a otros cuerpos y que los cuerpos que tienen carga positiva es que tienen más de esa sustancia y que los cuerpos que tienen carga negativa tienen menos de esa sustancia. O sea, una teoría muy parecida a la del calórico, ¿no? Así, originalmente, de una manera muy semejante, se explicaba la transferencia de calor. Entonces, de qué sustancia fluía la carga. Bueno, pues como que la lógica nos indicaría que fluiría de los cuerpos de carga positiva a los cuerpos de carga negativa, ¿no? Así como cuando hablamos del concepto de presión, saliéndome un poco del tema, los líquidos y gases, los fluidos, tienden a desplazarse de donde hay más presión a donde hay menos presión. Hablando del calor, el calor fluye de los cuerpos de mayor temperatura a los cuerpos de menor temperatura. Entonces, lo lógico aquí, pues es que la carga fluya de los cuerpos que tienen carga positiva a los que tienen carga negativa, ¿no? Aunque esto era relativo, porque si hubiera establecido la convención contraria, entonces estarían fluyendo automáticamente la carga en sentido contrario, ¿no? Entonces, por esa convención, luego así se considera que fluye la carga positiva, ¿no? Cuando en realidad, sí, de alguna manera no estaba tan equivocado Benjamin Franklin. Sí se trata de una transferencia, de un flujo de algo. Ahora sabemos que lo que fluye son los electrones, lo cual ya no es tan ajeno para nosotros ese concepto. Sabemos que es una de las partículas que conforman a los átomos, eso es lo que fluye, ¿verdad? Pero en este sentido van a fluir de los cuerpos con carga negativa realmente a los cuerpos con carga positiva.
Bueno, y como menciono, este concepto ya no es ajeno a nosotros. Tal vez, incluso desde la primaria, nos han explicado que los átomos que originalmente se pensaba que era la partícula más pequeña de la materia, incluso su mismo nombre, ¿no? Que está relacionado con que no tienen división, ahora sabemos que están conformados por tres partículas subatómicas, que ahí no termina la historia, a su vez hay otras partículas de las que están a su vez hechas estas partículas subatómicas, pero no vamos a llegar hasta ese nivel, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tres partículas subatómicas? Los protones, neutrones y electrones, conceptos que, bueno, tal vez ya no nos resultan ajenos. ¿Y qué imagen se nos viene a la mente cuando pensamos en un átomo? Bueno, la verdad es que esa imagen está condicionada por lo que se nos ha enseñado desde la primaria. Entonces es probable que en lo que piensas cuando te hago esa pregunta, ¿qué imagen se te viene cuando piensas en un átomo? Es la de una especie de sistema solar en miniatura. ¿No es cierto? Incluso sabemos algunos detalles que tal vez se nos han enseñado. Esas tres partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, están organizadas de cierta manera. Nos han explicado que en el núcleo están todos juntitos los protones y los neutrones y que orbitando alrededor del núcleo se encuentran los electrones, ¿verdad? Es decir, una imagen como la siguiente. Sin embargo, la pregunta es, ¿y así son los átomos? Bueno, la verdad, y se los planteo en forma de broma a mis alumnos y alumnas. La verdad es que no creo que ni Rutherford, ni Bohr, ni Thomson hayan tenido, y etcétera, y otros, hayan tenido un microscopio así muy especial con el cual vieron una imagen como la que estamos viendo y en donde vieron un conjunto de pelotitas, unas con un menos en su pancita, otras con un más en su pancita, o, y otras con una N, por ejemplo, o les podríamos cambiar el más por una P y el menos por una E de protón y electrón. No, realmente fue una forma de representar un conjunto de propiedades que sabemos que tienen a su vez esas partículas subatómicas. Por eso le llamamos modelo atómico, una forma de representar estructura y propiedades de los átomos. Pero un átomo es algo más complejo que esto, ¿verdad? Y es que aquí llegamos a propiedades fundamentales en las cuales la respuesta es un poco compleja. Por ejemplo, sabemos que los electrones tienen spin. ¿Y qué es eso? Pues quién sabe, pero tienen, también lo digo en son de broma. Y tienen orbital. ¿Y qué es eso? Pues quién sabe, pero tienen. Y tienen carga, que es el concepto que estamos discutiendo, ¿verdad? Bueno, y que hemos dicho que sabemos que hay de dos tipos. Entonces, ¿cómo representar el orbital? Bueno, es que más bien ese nombre está condicionado. Se vio que resultaba muy práctico utilizar algo que en su momento estaba muy de moda, el sistema solar. Pues muchas propiedades de los planetas en su movimiento, en sus respectivas órbitas, se podía de alguna manera relacionar con el átomo. Entonces vamos a decir que el spin, que también es un término que tiene que ver con giro, una palabra en inglés, pues vamos a representarlo como que los electrones, así como los planetas, al estarse moviendo alrededor del núcleo, están girando, ¿verdad? Como el movimiento de rotación. En realidad no se trata de eso, es una propiedad de los átomos. Y lo mismo el orbital, ¿verdad? Así que, bueno, esto es solamente el modelo atómico. Entonces aquí este podría ser entonces un diagrama esquemático, una forma de representar propiedades, por ejemplo, en particular del neón, ¿verdad? Que tiene 10 protones, si contamos aquí, pues los protones los estoy representando con las pelotitas que tienen un más en su pancita, entonces tiene 10 protones. Neutrones, pues es más fácil identificar cuáles son, y si las cuentas, vas a contar 10 caniquitas con una N en su pancita y 10 y orbitando alrededor del núcleo 10 electrones, ¿verdad? Entonces, pero resulta que en un átomo en condiciones, vamos a decir, normales, un átomo normal, no tiene por qué ser normal, no es relativo ese término, eh, tiene tantos neutrones, perdón, protones como electrones. Es decir, siempre van a coincidir estos dos valores. No así el número de neutrones.
Esos no tienen que estar empatados con los otros dos. Sí, así que, por ejemplo, el hierro tiene, tiene entre protones y neutrones 56, pero de esos son 26 electrones y 30 neutrones. Sí, sí que ahí no coinciden el número de neutrones y de protones. Eso sí, también, así como tiene 26 protones, pues también tiene 26 electrones. Sí, entonces los que siempre están empatados son los protones con los electrones. Bueno, pues resulta que eh, además de todo, en nuestro modelo representamos del mismo, a veces del mismo tamaño, las caniquitas, o ponemos caniquitas del mismo tamaño para representar a los electrones que a los neutrones y los protones. Y si el tamaño lo relacionamos con la masa, qué tan gordos o tan flaquitos están los protones y neutrones, realmente no sería congruente, ya que los electrones tienen una masa muy despreciable comparada con las de los protones y los neutrones, ¿verdad? Bueno, en fin, tal vez estoy así como que desviándome mucho hablando de la estructura del átomo, pero a pesar de la enorme diferencia de masa entre electrones y protones, ambas partículas subatómicas tienen la misma carga, de tal manera que si tengo el mismo número de protones que de electrones y tiene la misma carga pero con signo contrario, en conjunto el átomo es eléctricamente neutro, no tendría carga, ya en conjunto, porque tiene tantos protones como electrones y de alguna manera las cargas diferentes se anulan, ¿verdad? Porque que eso es otra pregunta fundamental. ¿Y por qué se anulan? No es tan obvio, pero vamos a decir porque sí, se anulan y por lo tanto, o sea, cada electrón se anula con un protón, tengo tantos protones como electrones, en conjunto se anulan, ¿sí? El átomo sería eléctricamente neutro. Pero puede ser que en esos procesos como el frotamiento, al frotar la barra de vidrio con la seda, por ejemplo, entonces uno de los materiales le arranca electrones al otro. Con lo que se puede jugar son con el número de electrones, no así los protones. O sea, no es tan sencillo quitarle un protón o ponerle un protón a un átomo, porque las fuerzas que hay en el núcleo de los átomos son mucho más intensas que las fuerzas que amarran a los electrones al átomo, ¿verdad? Entonces, con lo que podemos jugar es con quitarle o ponerle más electrones de los que normalmente tendría un átomo. Entonces, por ejemplo, si a la hora de frotar esos dos materiales, en uno de los materiales le arrancamos un electrón, entonces, como en este caso, ya tengo ahora 9 electrones y 10 protones, el átomo no sería eléctricamente neutro. ¿Qué carga tendría ese átomo? En conjunto ya tendría una carga positiva, porque tiene más protones que neutrones. Y entonces en ese momento, en este instante que le acabamos de arrancar un electrón, acabamos de formar un cation. Bueno, antes que eso, también eso es un ion. Un ion sería un átomo con carga y puede ser porque tenga una diferencia de electrones con respecto a los protones. Pero ya más en específico, en particular, cuando tiene más protones que electrones, entonces a ese átomo le llamaríamos un cation. Pero también, entonces, si le arrancamos un electrón, ¿a dónde fueron a parar esos electrones? Pues fueron a parar al otro cuerpo con el que se frotó y entonces el otro cuerpo va a tener un exceso de electrones, ¿no? Entonces ahora consideremos que en lugar de quitarle electrones, le transmitimos o le transferimos electrones, digamos, como en este caso, y este recibió un electrón de más, entonces en conjunto, ¿verdad? Este átomo ya tendría carga negativa porque tiene más electrones que protones y los electrones tienen carga negativa y tienen la misma carga que los protones. Y en particular, sigo teniendo un ion, es un átomo que tiene carga porque no están empatados protones y neutrones. En particular, a este átomo le llamaríamos anión, un átomo que en conjunto tiene carga negativa. Así que de aquí estamos definiendo tres propiedades, ion, anión y cation. Voy a poner a continuación esas tres definiciones. Entonces ahí están las definiciones. Un ion es una partícula cargada eléctricamente
que puede ser un átomo o una molécula, aunque yo lo expliqué a partir de un átomo, aplica el mismo concepto para una molécula, debido a la pérdida o ganancia de electrones. Así que podemos tener no solo un átomo, sino una molécula en la que en conjunto tengamos más protones más electrones que protones o menos electrones que protones, ¿verdad? Y también sería un ion, aunque sea una molécula, ¿sí? Lo que importa es el conjunto, en conjunto de la cantidad de protones y neutrones que tenga. Y de ahí, bueno, hemos dicho que un anión es un ion con carga negativa y un cation es un ion con carga positiva. Así que resumiendo, porque tal vez me desvíe mucho a la explicación de los átomos, pues de las partículas subatómicas los que tienen carga son los protones y los electrones. Y la intensidad de esa carga es la misma, solo que con signo contrario. O sea, tienen la misma intensidad, pero con signo contrario, ¿verdad? Entonces, considerando que los electrones por convención tienen carga negativa, entonces si un átomo tiene más electrones que protones, le arrancó electrones a otro átomo, entonces en conjunto va a tener carga negativa, ¿verdad? Sería un anión. En cambio, si a ese mismo átomo le arrancamos electrones de tal manera que tiene menos electrones que protones, entonces tendría carga positiva porque tendría más protones que electrones. Aunque me refiero siempre a los electrones con relación a los protones porque estos son los con los que se puede jugar, ¿sí? Tener más o menos electrones. Los protones, digamos que ya son fijos para un determinado átomo, ¿no? Por eso le ponemos así, más electrones que protones. En el caso de un anión, menos electrones que protones. En el caso de un cation, pero hablando de un átomo, la cantidad de protones siempre es la misma, ¿no? Entonces, regresándonos al principio casi de esta clase, en el caso de la ebonita frotada con la piel ya sea de conejo o de gato, ¿verdad? Originalmente se hablaba de piel de conejo y también a veces en lugar de bonita se habla de caucho, se cargaría también, que tendría el mismo tipo de carga. Quedamos, dijimos que a ese tipo de carga le llamábamos carga, que tenía carga negativa. Entonces, si, le, si la ebonita se queda con carga negativa, eso quiere decir que en ese proceso de frotamiento, la ebonita le arrancó electrones a la piel. Entonces la ebonita se queda con un exceso de electrones, más en conjunto con todos los átomos de ese material, más electrones que protones, por lo tanto tiene carga positiva. Entonces te das cuenta al mismo tiempo que un cuerpo se carga con signo negativo, el otro tiene que quedar con signo positivo, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, según lo que había dicho, entonces la piel de conejo es a la que se le arrancaron electrones, entonces queda con una deficiencia de electrones, queda como hambrienta, vamos a decirlo así, hambrienta de electrones, ¿verdad? Entonces va a buscar electrones y a la barra pues, le sobran electrones, va a buscar a dónde cederlos, ¿sí? Y en el caso de la barra de vidrio frotada con la seda, que dijimos que su carga es de tipo positivo, entonces quiere decir que ahí es al revés, los electrones fluyen o se transfieren del vidrio hacia la seda, y entonces la seda queda con un exceso de electrones, carga negativa, mientras que el vidrio queda con una deficiencia de electrones, carga positiva. Necesita electrones, está hambrienta de electrones. Y esto también nos permite explicar cómo es el proceso de carga por contacto. Entonces, consideramos que un cuerpo tiene carga negativa. ¿Qué quiere decir que el objeto tenga carga negativa? Tiene un exceso de electrones, ¿sí? Le sobran. Y entonces al ponerlo en contacto con un cuerpo que no tiene carga, que es eléctricamente neutro, como la esfera que estaba colgando, entonces va a ceder esos electrones, le sobran, se quiere deshacer de ellos. Entonces él los cede al cuerpo al que toca y entonces ahora ese cuerpo al que tocó va a tener un exceso de electrones y al tener un exceso de electrones, entonces va a quedar también cargado con signo negativo. Entonces el cuerpo que tiene carga negativa al tocar un cuerpo lo deja cargado también con signo negativo. En cambio, si un cuerpo tiene carga positiva, ¿qué quiere decir eso? Que tiene deficiencia de electrones. Le arrancaron electrones a ese cuerpo. Está, así lo explico a mis alumnos y alumnas, está hambriento de electrones. Entonces, al tocar a un cuerpo eléctricamente neutro, entonces le va a arrancar electrones, ¿verdad? Y entonces, al arrancarle electrones para que quede eléctricamente neutro ese cuerpo,
¿verdad? O sea, para intentando quedar eléctricamente neutro al cuerpo le arrancó los electrones, ahora lo va a dejar con una deficiencia de electrones. Y una deficiencia de electrones quiere decir, en otras palabras, que tiene más protones que neutrones y por lo tanto tendría carga positiva. Entonces también así lo podemos entender. Carga positiva, deficiencia de electrones. Carga negativa, exceso de electrones. Pero siempre es o más o menos electrones de los que tendría normalmente. Ahora consideremos el caso de las esferas que están cargadas con signos contrarios y que experimentan entre sí una fuerza de atracción y por eso se ven más juntas, ¿no? Que en condiciones normales, que si fueran eléctricamente neutras. Bueno, pues también podemos hacer que la carga fluya de una de las esferas a la otra, no necesariamente al tocarlas, sino al conectarlas con un material. Eh, bueno, ya en el tema de circuitos hablaremos de que se considera que fluye la carga positiva del cuerpo, valga la redundancia, con carga positiva al cuerpo con carga negativa, pero realmente estaría fluyendo algo, pero en el sentido contrario. Los que se van a desplazar son los electrones. ¿Y de dónde a dónde se van a desplazar? De donde hay exceso a donde hay deficiencia. Entonces se van a desplazar del cuerpo que tiene carga negativa al cuerpo que tiene carga positiva. Entonces, si estos dos cuerpos los conecto por medio de un cierto material, nos va a fluir la carga. Ya ahorita no vamos a discutir tanto en qué sentido. En realidad, fluyen los electrones del cuerpo con carga negativa al cuerpo con carga positiva, ¿verdad? Y bueno, pero para que esto suceda, también el material debe tener ciertas propiedades o características. Tendría que ser un material un material conductor. Así que ya aquí podemos distinguir dos tipos de materiales, los materiales conductores y los materiales aislantes. Un material conductor es aquel que permite el flujo de carga y un material aislante, el caso contrario, el que no permite el flujo de carga, ¿verdad? Vamos a poner ahora esas dos definiciones, materiales conductores y aislantes. Conductor, material a través del cual se transfiere fácilmente la carga. Aislante, material que se resiste al flujo de carga. Eh, Ahora, ese proceso va a ser un proceso indefinido, esa transferencia de carga. Bueno, que por cierto, eso también ya nos lleva a otro concepto, nos lleva al concepto de corriente, que vamos a ver posteriormente. Entonces, bueno, ¿cuándo termina el proceso? Tal vez lo primero que se nos ocurriría sería hasta que ambos cuerpos queden con una carga neutra. No necesariamente. Sí podría ser posible si ambos, aunque tienen cargas diferentes, pero fueran igual de intensas, entonces el proceso terminaría cuando ambos queden sin carga, ¿sí? Ni positiva ni negativa. Pero imaginemos que un cuerpo tiene carga positiva, pero mucho más intensa que otro cuerpo. Otro cuerpo tiene una carga negativa, pero menos intensa. Entonces, bueno, este tiene demasiada hambre de electrones, ¿verdad? Entonces van a fluir los electrones en este sentido, aunque en los circuitos se considera que la carga fluye en sentido contrario, pero digamos que ya le robó todos los electrones que pudo y más, y todavía tiene hambre de electrones, entonces puede ser que al final quede con menos, quede menos cargado, pero todavía esté cargado positivamente, y a este otro cuerpo lo deje también con una deficiencia de electrones. Entonces al final los dos podrían quedar con carga negativa, o viceversa, si la carga negativa es demasiado grande, al final, aunque uno tenía carga positiva y negativa, los dos podrían continuar con carga negativa. Entonces vamos a decir hasta que estén más o menos igual de cargados. Esto nos lleva a otro concepto que vamos a ver posteriormente ya hablando de flujo de cargas. Estamos en electrostática, pero voy a hacer referencia a lo que estoy explicando aquí y ese concepto es el de diferencia de potencial. Mientras haya una diferencia de potencial, va a haber un flujo de carga. Si no hay diferencia de potencial, no hay diferencia de carga, ¿no? Algo parecido al concepto de calor y temperatura. Mientras haya diferencia de temperaturas, va a fluir el calor. Cuando tengamos la misma temperatura, cesa el flujo de calor. Ahora lo podemos también hablar en términos de fluidos. Mientras haya una diferencia de presión, si ya no hay diferencia de presión, aunque los dos cuerpos tengan presión, ya no habrían flujo, ¿verdad? Bueno, entonces tiene ciertas analogías muy válidas en este sentido, ¿verdad? Entonces, incluso a pesar de que dos cuerpos tengan la misma carga, ¿verdad? Puede haber una transferencia de carga de un cuerpo al otro. Siempre,
siempre y cuando uno tenga más potencial que el otro. Entonces, si este tiene mucha carga positiva, entonces los dos tienen hambre de electrones, pero este pobrecito tiene más hambre que este, entonces pues, le va a arrancar electrones, ¿no? Pero ya tenía deficiencia, sí, pero todavía le va a arrancar más electrones. Entonces también entre dos cuerpos cargados, ya sea positiva o negativamente, también podría haber un flujo de carga. Adicionalmente, con relación a los materiales, conductores y aislantes, hay otros conceptos. Por ejemplo, semiconductores y superconductores. Pero son muy interesantes esos conceptos. Así rápidamente un semiconductor puede comportarse como aislante o conductor. Pero ¿cómo es posible esto? Y un superconductor, bueno, pero esos conceptos eh, sería pertinente verlos por separado, ¿no? Porque cada uno tiene propiedades muy particulares. Muy bien, hablemos también de una tercera forma de cargar o electrificar a los cuerpos. Se llama carga por inducción. La diferencia entre esta forma, este mecanismo y los dos anteriores que hemos visto, el contacto y el frotamiento, es que en esta no es necesario un contacto físico. ¿Sí? En los otros dos métodos obviamente hay contacto, pues una de ellas se llama contacto y en el frotamiento pues los cuerpos involucrados pues tienen que tocarse. También se puede cargar algo sin necesidad de tocarlo. Bueno, para esto necesitaríamos tal vez ahí algún dispositivo particular, no tan especializado, ¿no? Como una especie de generador Van der Graaf que tal vez has visto ahí en tu escuela, ¿verdad? Son unas esferas metálicas que tienen unos soportes en forma de tubo, algo parecido a lo que pongo ahí en la imagen, y necesitaríamos un par de ellos. Bueno, entonces, en este par de esferas, bueno, vamos a considerar que no están cargadas, no tienen carga, están, son eléctricamente neutras. Entonces podemos considerar que en su interior las cargas están distribuidas de una manera homogénea. ¿Sí? O sea, algo como lo que voy a poner a continuación. Aunque no podamos ver cómo están distribuidas las cargas, bueno, nos imaginamos algo así. Están distribuidas por igual cargas positivas y negativas. Bueno, tendríamos que poner en contacto esas dos esferas, se tienen que estar tocando. Sí, bueno, entonces no que no tenía que haber contacto. Bueno, vamos a ver cómo vamos a cargar ambas esferas sin tocar a ninguna de las dos esferas, ¿no? Entonces, bueno, también necesitan un soporte, una base aislante. Entonces, de plástico, de madera, algo por el estilo. Bueno, en el siguiente paso acercaríamos un cuerpo cargado, una barra, como por ejemplo la barra de bonita cargada con la piel de conejo. Vamos a considerar, podría ser ya sea un cuerpo cargado positiva o negativamente. Vamos a ilustrarlo como ejemplo, vamos a poner un cuerpo con carga negativa, algo así. Hemos acercado una barra con carga negativa. Bueno, como ambas esferas, la condición que establecimos es que están hechas de un material conductor, es decir, podrían ser un par de esferas metálicas, ¿verdad? Algo que no mencionamos al hablar de los materiales conductores, pues generalmente nos referimos a los metales, ya que tienen la peculiaridad de que los electrones se pueden mover libremente en ellos. Entonces, como los electrones, por esa misma razón, se pueden mover libremente entre las dos esferas y por también esa propiedad que hemos mencionado, que cargas iguales se atraen y cargas diferentes se repelen, esto provocaría que las cargas se distribuyeran de la siguiente manera. ¿Sí? Las cargas positivas vamos a considerar que en realidad, como si se pudieran mover estas, se acercan a la barra con carga negativa, ya que cargas diferentes se atraen, y las cargas negativas, los electrones se tenderían a desplazar a la zona más lejana a donde está la varilla. Así se distribuirían las cargas entre ambas esferas, ¿verdad? Bueno, si retiramos esa varilla cargada, entonces nuevamente se volverían a distribuir de manera homogénea. Y entonces, eh, si yo retiro la varilla, al final ambas nuevamente quedarían con carga neutra. Pero digamos que sin retirar la varilla, separo a ambas esferas, tocando sus soportes. ¿Sí? Entonces, bueno, pues tendríamos la misma distribución de cargas, pero ya no estarían en contacto ambas esferas, algo así. Y una vez que las esferas están separadas, ahora retiramos la varilla que provocó dicha distribución de cargas.
Entonces, ¿qué tendríamos al final? Pues que ambas esferas quedarían cargadas, una con carga positiva y la otra negativa, sin que hubiera nunca un contacto físico entre esa varilla que indujo, y de ahí viene el nombre, indujo esa redistribución de cargas. Esta sería la, la tercera forma de cargar un objeto. Entonces, bueno, vamos a poner ahora sí las definiciones de las tres formas de cargar o electrificar a los cuerpos. Eh, Frotamiento fue la primera que vimos, contacto e inducción. Pues ahí están las definiciones, son entre definiciones y también explicaciones, ¿verdad? Es un poquito complicado definir el fenómeno, pero ya lo explicamos, ¿verdad? Y prácticamente en el nombre está la definición. De hecho, son un poco redundantes las definiciones y pues así fueron prácticamente todas las definiciones que encontré. Entonces, el contacto consiste en cargar los cuerpos poniéndolos en contacto, redundante, ¿verdad? ¿De qué otra forma? Bueno, podemos decir cuando se tocan entre sí, para no ser redundante. Entonces, consiste en cargar los cuerpos poniéndolos en contacto con otro previamente electrizado. ¿Qué diferencia tiene con el frotamiento? Dice, en este caso ambos quedarán cargados con carga del mismo signo. Si el cuerpo tiene carga negativa y toca otro cuerpo, ese cuerpo se carga también con carga negativa. Esa es la diferencia con el frotamiento. El frotamiento que también lo podemos encontrar como fricción o, o frotación de las tres formas, dice, se caracteriza por inducir eh, cuerpos electrizados con cargas opuestas. Aquí se induce. Esto ocurre debido a que los materiales frotados estaba pensando en la inducción, se caracteriza por producir cuerpos electrizados con cargas opuestas. Sí, esto ocurre debido a que los materiales frotados tienen diferente capacidad de retener y entregar electrones. Y cada vez que se rozan, algunos electrones saltan de una superficie a otra. Eso lo mencionamos cuando dijimos, por ejemplo, al frotar una varilla con la piel o la seda, bueno, un cuerpo le arranca electrones al otro, de tal manera que uno se queda con exceso y otro con deficiencia, uno con carga negativa y otro con carga positiva. Y la inducción es la carga por inducción consiste en acercar un objeto cargado a otro en el cual se puede presentar una redistribución de cargas. ¿Verdad? También, además de con las esferas que se ponen en contacto, hay otras formas de cargar, por ejemplo, aterrizando a tierra a una de las esferas, pero bueno, eso sería también otro tema. Y bueno, también hay otro, digamos, fenómeno relacionado también con la electrostática, que es la polarización. Entonces, esto se presenta en cuerpos en los cuales se pueden redistribuir las cargas, aún en cuerpos que no son conductores. Entonces, pensemos en un cuerpo, ¿verdad? Un material en el que sus cargas están distribuidas así de manera aleatoria. Eh, ya dado a que las cargas no se pueden mover libremente. Bueno, pero por ejemplo, este fenómeno se presenta en las moléculas de agua, ya que aunque eléctricamente, bueno, la molécula de agua es eléctricamente neutra porque tiene tantas cargas positivas como negativas, pero las cargas no están distribuidas de manera homogénea, están cargadas más en una zona que en otra de la molécula, ¿no? En la parte de donde está el oxígeno, ahí estarían un tipo de cargas, donde está el hidrógeno está otro tipo de cargas, como si fuera una especie de imán que tiene dos polos, norte y sur, solo que en este caso son las cargas. ¿Qué pasa si acercamos ese cuerpo a esa sustancia, ese material, un cuerpo cargado? Ah, pues que todas las cargas se van a alinear, se van a acomodar, sin cambiar de posición, pero como si giraran y se acomodaran, algo así, ¿verdad? Entonces, como que quedan ahora formaditas. Si yo acerco un cuerpo con carga positiva, entonces, bueno, la parte negativa de cada una de las moléculas o átomos se va a orientar hacia la carga positiva que estoy acercando. Y podemos ver este fenómeno, bueno, cuando acercamos un cuerpo cargado como una regla, ¿verdad? Ustedes pueden frotar, yo no, frotan una regla con su cabello y la acercan a un chorro de agua y van a notar que el chorro de agua se desvía hacia, hacia esa regla cargada. Y también es por eso que la regla cargada también puede, digamos, atraer a pequeños pedazos de papel, aunque son eléctricamente neutros, pero se orientan sus cargas, ¿verdad? De tal manera que las cargas opuestas se,
se quedan con orientación hacia el cuerpo cargado y pueden ser atraídos y puede haber incluso movimiento en esos pedazos de papel. Estas serían las formas también de electrificar a un cuerpo. Hablando también un poco de este dispositivo de laboratorio, el generador Van der Graaf, es probable que tú hayas visto experiencias especiales, ¿no? Hay unos generadores Van der Graaf muy grandes en los cuales se puede inducir una carga enorme, en los cuales se puede producir una especie de rayo, ¿no? ¿Has visto situaciones como esa? Bueno, basta con que pongas ahí, busques videos acerca de generadores Van der Graaf. Hay otros no tan grandes, en los cuales pues se pueden presentar hasta situaciones un poco chistosas, ¿no? Por ejemplo, una persona está tocando el generador Van der Graaf, bajo ciertas condiciones, no tendría que estar tocando con sus pies el piso para que no se descargue, y entonces ese generador se empieza a cargar y junto con él la persona que lo está tocando, y especialmente personas que tienen cabello muy lacio, entonces su cabello se les empieza como a erizar. Yo digo, tienen como cabeza como de diente de león y es una fotografía típica de los libros de física. Esa la podemos ver muy típicamente como imagen de introducción del tema de electrostática. ¿Qué está pasando ahí en ese caso? Bueno, pues digamos que el generador Van der Graaf se carga negativa o positivamente. Entonces, bueno, esa carga también se va a transmitir por contacto a la persona y entonces va a llegar hasta sus cabellos. Entonces los cabellos todos al tener la misma carga van a empezar a experimentar una fuerza de repulsión porque cargas iguales se repelen. Bueno, ¿cómo funciona el generador Van der Graaf? En su base, que tiene forma de tubo, por dentro oculta hay una banda conectada a un motor que está girando y girando. Hay una especie de peine que está rozando esa banda, entonces el peine se empieza a cargar por fricción y eso a su vez va conectado con un cable a la esfera metálica. Entonces se carga y se puede inducir una carga muy grande. También estamos hablando ya estamos hablando de un detalle importante, que es en el que nos vamos a detener. La carga puede tener diferentes intensidades, se mide, tiene unidades. ¿En qué se mide? Bueno, también eso en un momento lo voy a mencionar. Entonces, bueno, eh, puede ser muy intensa la carga y producir fenómenos hasta como el de un relámpago, ¿verdad? Un rayo. Bueno, pues también esto lo estoy mencionando porque también así podemos entender el funcionamiento del llamado electroscopio, que voy a mencionar ya de una manera muy rápida, porque creo que me he extendido un poco en el tema, ¿verdad? Que tal vez los has visto, algunos tienen forma circular, tú puedes fabricar tu propio electroscopio, puedes investigar cómo hacer tu electroscopio también en algún video. Entonces, lo podremos construir de la siguiente manera, ponemos en un frasco, en una tapa, introducimos una aguja, como una aguja de tejer, y en el fondo, o un alambre doblado en forma de L, y en el extremo superior ponemos una bola de papel aluminio. Por ejemplo, así se puede hacer, una bolita de papel aluminio, ahí lo ponemos. Y en la parte de abajo ponemos dos tiritas, recortamos dos tiritas de papel aluminio. Bueno, ¿qué ocurre con eh, con estos dispositivos? Si yo acerco un objeto cargado, una varilla con carga negativa, se va a producir una carga por inducción. En la parte superior se van a poner o se van a dirigir hacia la parte superior las cargas positivas, porque cargas diferentes se atraen, mientras que en la parte inferior se desplazarían las cargas negativas. Por eso, para que funcione el electroscopio, la varilla, la bola y las tiritas tienen que ser conductoras, por eso se puede hacer con papel aluminio. Y entonces como en la parte inferior vamos a tener cargas iguales, esas laminitas se van a separar, se van a abrir. Sí, y es muy interesante, acercamos la barra cargada, se separan, la alejamos, se vuelven a juntar, ¿verdad? Ahí podemos jugar. Bueno, es algo parecido a lo que le pasa a los cabellos de las personas que tocan el generador Van der Graaf. Finalmente, como mencionaba, la carga puede ser más o menos intensa. Se puede medir. Por ejemplo, estamos cargando algo por frotamiento, mientras más frotemos ambos cuerpos, mayor será la carga. Entonces, ¿cuáles son las unidades de la carga? Bueno, se llaman coulombs, ¿verdad? Se escribe coulomb.
y se representan con una letra C mayúscula, ¿verdad? Entonces, bueno, se representan con una mayúscula porque viene de un apellido, de un personaje muy importante en el estudio de las cargas eléctricas, Charles Coulomb, ¿verdad? Entonces, bueno, así se mide. ¿Y a qué corresponde un Coulomb? ¿Qué tan intensa es una carga de un Coulomb? Una carga de un Coulomb es una carga súper intensa, es una carga muy, pero muy intensa. ¿A qué corresponde ya especialmente o específicamente? No podemos conducirnos así diciendo muy, muy intensa. ¿A qué tan intensa? Bueno, corresponde a la carga de 6.25 trillones de electrones, o en notación científica 6.25 por 10 a la 18 electrones, como acabo de poner. Sí, entonces en realidad es raro trabajar con cargas de ese tipo. ¿Y por qué se decidió ese valor de electrones? Tiene que ver con cosas que vamos a ver posteriormente, ¿sí? Por ejemplo, de aquí se va a definir a partir de esto las unidades de otro tema que vamos a ver más adelante, la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica mide el paso de electrones por un material conductor y sus unidades son los amperes. Y un ampere se define como el paso de una carga de un coulomb en un segundo. Y entonces está relacionado con algo que vamos a ver ahí. Pero ahí la pregunta queda en el aire, pero ¿por qué se escogió esa, esa unidad? O sea, el ampere sería el paso de 6.25 por 10 a la 18 electrones en un segundo. ¿Por qué esa cantidad? Esto nos va llevando a otras cosas que vamos a ver posteriormente. Si manejamos esas unidades de carga, posteriormente esas unidades de corriente, cuando calculemos la potencia eléctrica, nos va a llevar esto a las unidades de potencia que se manejan en otros temas, que son los watts. O sea, por conveniencia, podremos resumir, nos conviene por cosas que vamos a ver posteriormente elegir esta cantidad de carga, pero como repito, es una carga enorme. Por eso es normal que en los ejercicios se suelan utilizar no coulombs, no decir una carga de 5 coulombs, sino se suelen utilizar, por ejemplo, milicoulombs. Y bueno, hay que recordar que el prefijo mili representa la milésima parte, entonces cambiaríamos esa m por un 10 a la menos 3, pero aún así, una carga de un milicoulomb es una carga muy grande. Entonces, si la milésima parte de un coulomb es una carga muy grande, ahora imaginemos qué significaría una carga de un coulomb, ¿no? Entonces, por eso tal vez incluso sea más común trabajar con cargas de microcoulombs. ¿Y a qué corresponde un microcoulomb? A una millonésima de un coulomb, ¿verdad? Entonces sería, en notación científica, el micro lo podemos o lo reemplazaríamos por un 10, por 10 a la menos 6. Entonces, por ejemplo, si en un ejercicio se nos indica una carga de 5.3 microcoulombs, de una vez, ya adelantándonos a los ejercicios que vamos a ver posteriormente, vamos para poder resolver los ejercicios, cambiaríamos el prefijo por su valor en notación científica correspondiente, es decir, esto lo pondríamos como 5.3 por 10 a la menos 6 coulombs, que si el dato fueran 5.3 milicoulombs, bueno, en lugar de por 10 a la menos 6 lo cambiaríamos por un por 10 a la menos 3. Y bueno, en otro sentido, esto quiere decir que entonces la carga de un solo electrón pues sería una carga muy pero muy pequeña comparándola con una carga de un microcoulomb. Para saber cuál sería la carga de un electrón solo, pues bastaría con dividir este uno entre este valor, entre 6.25 por 10 a la 18 electrones, ¿verdad? Y eso correspondería, o la carga de un electrón sería igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? De 10 a la menos 19, pues estaríamos hablando de fracciones de trillonésimas. Voy a poner aquí el valor. Esta sería la carga de un electrón, ¿verdad? Entonces ya al mencionar esto, la forma en la que se miden los coulombs, a qué son igual los coulombs, entonces quiere decir que pues esto ya nos va conduciendo a ejercicios, ¿verdad? Y para eso tenemos que hablar también de qué tan intensa es la fuerza que actúa entre dos cargas. Eso es lo que nos lleva al siguiente tema en donde sí ya vamos a hacer ejercicios. La ley de Coulomb, precisamente. La ley que nos permite determinar la intensidad de la fuerza entre dos cargas.